Nada duele más que la traición disfrazada de afecto, especialmente cuando está envuelta en luces navideñas y la voz de tu propia madre. Yo estaba allí, de pie frente a esa puerta, la nieve derritiéndose de mis hombros mientras sostenía una caja de tarta de manzana casera, aún caliente del horno. A través del cristal empañado, escuché su risa, la misma risa que años atrás ahuyentó mis pesadillas infantiles. La cuenta bancaria finalmente apareció, dijo. Asegúrese de que ella siga haciendo esos depósitos. Fue en ese momento que decidí congelar todo. Cada centavo. Mi nombre es Samantha Rivers, pero desde que pude garabatear mi nombre con crayones, todos me llaman Sam. Hoy a los 33 años, soy estratega financiero en Meridian Capital en Chicago. Y según mi madre, también soy cajero automático con tacones altos. Pero no siempre fui esa mujer que analiza hojas de cálculo a las 2 de la madrugada mientras mi familia calcula cuánto me pueden quitar todavía. Hubo un tiempo en que yo era solo una niña en Asgrove, Illinois, un pequeño pueblo de menos de 5.000 almas, donde los vecinos conocían tus problemas antes que tú. Nuestra casa estaba en Maple Street, una modesta casa adosada con pintura descascarada y un porche que parecía cansado de sostener tanta apariencia. Mi padre se fue cuando yo tenía 11 años. Un martes cualquiera empacó sus cosas, encendió el motor de la camioneta y desapareció, mientras mi madre se quedó en la cocina, agarrando la taza de café con tanta fuerza que pensé que se rompería. Brady tenía solo 7 años y todavía creía que su padre estaba en un largo viaje de trabajo. Esa noche mi madre me llamó con voz firme como el acero: Samantha, ahora eres la hermana mayor. Eso significa algo en esta casa. Marlene Rivers no era del tipo que se desmorona. Ella se reinventó. Las lágrimas duraron solo una noche. Al día siguiente salió de su habitación con un plan. Brady necesitaba estabilidad, las cuentas debían pagarse, ¿y yo? Necesitaba crecer. Una buena hija sabe contribuir sin quejarse, repetía, como si fuera una verdad absoluta, tan cierta como el pronóstico del tiempo. A los 11 años contribuir significaba cuidar a Brady después de la escuela mientras mi mamá trabajaba turnos dobles en el consultorio del dentista. Significaba aprender a preparar macarrones con queso envasados, ayudar con los deberes que yo apenas entendía y fingir que la ausencia de mi padre era solo un inconveniente temporal cuando mi hermano me preguntaba por qué los padres de sus amigos iban a los partidos de béisbol. Mi madre invirtió todo en Brady, no solo dinero, aunque cada centavo extra se destinó a sus zapatos, lecciones privadas o campamentos de verano. Ella invirtió esperanza. Cuando llegaron las boletas de calificaciones, pasé una hora analizando las suyas, ideando estrategias para mejorar esa BI en ciencias, mientras que las mías recibían una rápida mirada y un asentimiento. Sam está bien, le decía a cualquiera que le preguntara. Ella siempre fue responsable. Responsable. Esa palabra me siguió como una sombra. Ser responsable significaba no quejarme cuando recibía ropa usada de donaciones de la iglesia mientras Brady estrenó uniformes nuevos. Era comprender por qué no podía unirse a la orquesta de la escuela, los violines eran caros y su equipo de fútbol ya agotaba su presupuesto. El responsable fue sonreír cuando dijo: ¿Lo entiendes, no, cariño? Siempre lo entiendes. Y lo entendí. Entendí que en la ecuación rota de nuestra familia, yo era la constante, la variable que siempre se ajustaba para resolver cualquier cosa que Brady o mi madre necesitaran. El amor en la casa de los Rivers no estaba dividido en partes iguales. Se distribuyó por necesidad. Y aparentemente necesitaba menos. La Navidad en que cumplí 14 años, había ahorrado durante meses para comprarle a mi madre un collar, una sencilla cadena de plata con un colgante en forma de corazón de una de esas tiendas de antigüedades del centro. Lo envolví con papel que yo mismo decoré y pasé horas dibujando copos de nieve con un bolígrafo azul. La mañana de Navidad, la vi abrir el regalo de Brady primero, un cenicero de arcilla torcido pintado de verde neón que él hizo en la clase de arte. Ella lloró, lo abrazó como si él le hubiera regalado la luna. Cuando abrió el mío, sonrió con esa sonrisa práctica que reservaba para los cajeros de los supermercados y los vecinos. Ah, Sam, no necesitabas gastar tu dinero. Sabes que debemos tener cuidado. El collar volvió a la caja y nunca la vi usarlo. Un mes después lo encontré en la bolsa de donaciones de Goodwill, todavía empaquetado y con la etiqueta con el precio. Fue entonces cuando aprendí la diferencia entre ser amado y ser útil. Brady fue amado con la devoción de una madre que vio en él todo el potencial del mundo.
Yo era útil, una segunda madre, un ingreso extra, una red de seguridad que siempre estaría ahí para atraparlos cuando cayeran. A los 15 años trabajaba todos los días después de la escuela y los fines de semana en el supermercado de Henderson. Es solo para ayudar, decía mi madre, aunque ayudar significaba pagar la factura de la luz, hacer la compra y darle a Brady $20 para ir al cine, porque los adolescentes necesitan divertirse. Mi diversión consistía en contar recibos de efectivo y fregar pisos que apestaban a leche derramada y sueños abandonados. Eres muy madura para tu edad, decía la señora Henderson, mirándome calcular el inventario. Tu madre tiene suerte de tener una hija tan responsable. Suerte como si mi infancia fuera un billete ganador que ella hubiera canjeado, ¿el premio? Trabajo gratuito y apoyo emocional. Mientras mis compañeros de clase soñaban con vestidos de fiesta y universidades, a mí me preocupaba si mi salario cubriría los medicamentos de mi madre y las zapatillas nuevas de Brady. Usaba zapatos como si fueran desechables, pero de alguna manera siempre había dinero para los lanzamientos de Nike. El cinismo ya me acompañaba en ese momento, detrás de aquel mostrador, con mi uniforme de poliéster. Sin saberlo, ya estaba aprendiendo a gestionar los bienes ajenos. Simplemente no me di cuenta de que el activo más valioso que administraba era yo mismo y que lo regalaba. El último año de secundaria llegó con folletos sobre universidades y posibilidades. Mi asesora, la señora Patterson, me llamó una tarde y extendió cartas de aceptación sobre la mesa como si fueran cartas del tarot que revelaran mi futuro. Sam, ingresaste a todas las universidades que probaste. MIT, Columbia, Berkeley. Con tus calificaciones y las becas disponibles, podrías ir a cualquier parte. En cualquier lugar. La palabra sonaba extraña, como si el chocolate fuera demasiado caro para probarlo. Esa noche dejé las cartas en la mesa de la cocina, con las manos temblando de anticipación. Mi madre los miró mientras revolvía la masa. Está todo muy lejos. No fue una pregunta, solo una observación, como quien comenta sobre la lluvia en el pronóstico del tiempo. Lo sé, pero las oportunidades. Brady comienza la escuela secundaria el próximo año. Es un momento crucial para él. Y mi artritis ha ido empeorando. El doctor Morrison cree que podría necesitar cirugía pronto. Se volvió hacia mí y vi en sus ojos esa mirada calculadora de quien evalúa una inversión. La Universidad del Norte de Illinois está a solo 1 hora de distancia. Tienen un buen programa de negocios, ¿no? Ella no estaba equivocada. NIU era una buena universidad. Seguro, cercano, conveniente, todo lo que siempre he sido. Esa noche Brady entró en mi habitación sin llamar. El promedio perfecto que me garantizaría becas para mi maestría, la única forma viable de escapar. Cada semestre me inscribí en más clases de las recomendadas, dormí 4 horas por noche y comí café y fideos instantáneos. Responsable, los profesores me elogiaron en los comentarios de mis exámenes. Dedicados, escribieron en sus cartas de recomendación. Nadie se dio cuenta de que estaba construyendo una jaula con lingotes de oro académico, encerrándome dentro de un futuro que nunca sería mío. Luego, en mi último año, Brady se rompió el ligamento anterior cruzado en el partido contra Toledo. El sonido del ligamento al romperse resonó en el estadio como un disparo, y con él, el castillo de naipes que sostenía a mi familia se derrumbó. Sin fútbol no había beca. Sin beca no había universidad. Sin la universidad, Brady regresaría a Asgrove y mi madre, por supuesto, no podía permitir que eso sucediera. Sam, amor, dijo por teléfono con la voz temblando por una preocupación que sonaba más a exigencia, ya sabes lo importante que es para él recuperarse adecuadamente. La fisioterapia privada cuesta una fortuna, pero el entrenador dijo que si hace todo bien, todavía tiene posibilidades de ser contratado por una universidad más pequeña. ¿Lo entiendes, no? Lo entendí. Siempre lo entendí. Era mi superpoder. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi dormitorio. Afuera, los estudiantes jugaban al frisbee en el césped, riendo sin la sombra de un tocho colgando sobre sus cabezas. Debería estar ahí fuera con ellos. O mejor aún, en Cambridge, estudiando minuciosamente ecuaciones diferenciales en algún laboratorio del MIT en lugar de calcular cuánto de mi fondo de emergencia podría desviarse a otra inversión más en el futuro de Brady. Abrí mi computadora portátil y escribí el costo de la fisioterapia en el motor de búsqueda. $3.000.
El mismo coste que mi vuelo a Boston, mi depósito del apartamento que compartiría con otros 2 estudiantes de posgrado, mi primer mes de alquiler. Lo mismo que si no se lo diera, me permitiría por fin respirar. Cerré los ojos e imaginé, ¿y si esta vez dijera que no? La palabra me quemó la garganta como si fuera ácido. No un lujo que nunca me había permitido. Un derecho básico al que había renunciado a los 15 años, cuando supe que el amor, en nuestra casa, era moneda de cambio y siempre pagaba el precio más alto. Pero, ¿qué pasaría si por primera vez me quedara con el cambio? Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Una parte de mí, la parte que todavía creía en la justicia, en el merecimiento, susurró, ya lo has dado todo. Ya no quedaba nada que dar. Pero otra parte, la parte que había sido moldeada para obedecer, para anularse, gritó más fuerte, se desmoronarán sin ti. No puedes permitir que eso suceda. Fue una trampa perfecta, ¿no? Porque incluso mi acto de rebelión sería egoísta. ¿Cómo te atreves a priorizar tus sueños cuando tu familia te necesita? Como si los sueños fueran monedas de 1 centavo arrojadas al fondo de un pozo de los deseos, mientras que sus necesidades fueran billetes de $100 que me quemaban el bolsillo. Respiré hondo y abrí mi cuenta bancaria. Los números aparecieron en la pantalla, crueles en su honestidad, tenía exactamente lo suficiente para salvar a Brady o para salvarme a mí mismo. No hubo término medio. No había una solución beneficiosa para todos, porque en nuestra familia todos siempre hablaban en serio. Y fue entonces cuando me di cuenta, ya no era esa chica de 15 años que aceptaba migajas de cariño a cambio de sacrificios. Yo era una mujer de 21 años, con un título casi en la mano y una mente lo suficientemente aguda como para calcular el costo de oportunidad de mi propia vida. Si diera ese dinero, no estaría salvando a Brady. Estaría condenando al fracaso mis posibilidades de escapar. Con manos que temblaban más de ira que de miedo, hice clic en transferir, no a la cuenta de mi madre, sino a mi cuenta de ahorros. Luego bloqueé su número en mi celular. No fue un gesto de odio. Fue un acto de supervivencia. Porque por primera vez elegí salvarme. La vida de las personas fue lo mismo que desmanteló mis excusas. No estás aquí para ser el último en salir de la oficina, Sam. Estás aquí para ser el primero en salir de tu propia jaula. Esa frase me golpeó como un golpe en el esternón. Porque tenía razón. No estaba construyendo una carrera, estaba perpetuando una prisión. Cada hora extra, cada comida saltada, cada transferencia bancaria era otro ladrillo en la pared que me separaba de cualquier posibilidad de respirar. Pero lo peor no fue el cansancio. Era la familiaridad de todo. Era como si, incluso a 127 millas de distancia, todavía estuviera sentada en la mesa de la cocina en Asgrove, a los 12 años, escuchando a mi madre susurrar, Sam, ¿lo entiendes, no? Solo somos nosotros contra el mundo. Pero ahora el mundo tenía una dirección en Chicago. Y seguí perdiendo. El teléfono vibró en mi bolsillo como una advertencia. Era ella. Siempre lo fue. Esta vez el mensaje ni siquiera intentó disimularlo, el seguro del auto de Brady ha vencido. No lo renovarán sin el pago completo. Ya sabes lo importante que es para él tener transporte para practicar. Seguido de 3 signos de exclamación, como si la urgencia fuera proporcional al número de signos de puntuación. Mis dedos se cernieron sobre la pantalla. Podría ignorarlo. Por primera vez pude responder, no. Esta vez no. Pero la culpa ya estaba ahí, extendiéndose por mi pecho como tinta en agua. Porque, ¿qué pasaría si dijera que no? Brady perdería su coche. Me perdería el entrenamiento. Perdería mi beca. ¿Y luego? Entonces sería mi culpa. Siempre mío. Con un suspiro que pareció salir de mis costillas, abrí la aplicación del banco. Los números parpadearon en rojo, el saldo después del alquiler, las facturas, la última emergencia. Transferí los $600 restantes. Otro mes más viviendo de café y excusas. Un mes más demostrando que seguía siendo útil. Marcus observaba todo desde el otro lado de la mesa, con los brazos cruzados. ¿Crees que te amarán más por eso? Preguntó en voz baja, como si leyera mis pensamientos. La pregunta era un cuchillo. Porque la respuesta fue no. Ellos no iban.
Mi mamá nunca me miraría con el mismo orgullo con el que miró a Brady cuando anotó un touchdown. Mi hermano nunca me agradecería el sacrificio, ni siquiera sabía que existía. Yo era el oxígeno, invisible hasta que se acabó. Esa noche, acostada en mi colchón individual que olía a desinfectante barato, miré hacia el techo agrietado y conté las veces que los había salvado. Y las veces que me habían salvado. El resultado fue una ecuación desequilibrada, un lado rebosante de deuda emocional y el otro tan vacío como mi cuenta bancaria. Por primera vez me pregunté, ¿y si dejara de hacerlo? ¿Y si en lugar de ser el salvador me dejo hundirme? El miedo que vino después no era para ellos. Fue para mí. Porque sin su necesidad, sin la crisis constante que justificaba mi existencia, ¿quién sería yo? La respuesta llegó como un susurro venenoso: nadie. Y eso es lo que me hizo sentarme en la cama, temblando no por el frío, sino por una ira tan pura que ardía. Porque yo no era nadie. Yo era Sam. Y llegó el momento de descubrir qué significaba eso. Había una diferencia entre la dedicación y el autosabotaje disfrazado de virtud. Sabía exactamente en qué categoría caía. Pero saber y actuar son universos paralelos, y viví en lo que más me dolía. 6 meses en Chicago y mi vida se había reducido a un algoritmo de supervivencia: trabajar hasta que me ardan los ojos, dormir lo suficiente para no desmayarme en el metro, transferir dinero a casa, repetir. Mis amigos de la universidad habían renunciado a invitarme después de la 10ª negativa cortés. ¿Mi armario? 5 decorados profesionales en eterna rotación, como si fuera una actriz de una película sobre la monotonía del sacrificio. Me corté el cabello viendo tutoriales en el espejo del baño, y cada mechón que caía al suelo se sentía como una parte de mí mismo que también había cortado por economía. Hasta que llegó esa llamada telefónica. La voz de mi madre tenía ese tono cuidadosamente ensayado, demasiado dulce para ser sincera, demasiado tensa para ser casual. Cariño, estaba pensando. Sería mucho más fácil si me dieras acceso a una tarjeta de crédito. Solo para emergencias, por supuesto. Solo la usaría cuando fuera absolutamente necesario. Mi estómago dio un vuelco antes de que ella terminara su frase. El auto de Brady se averió la semana pasada. Si tuviera una tarjeta, podría haberlo arreglado de inmediato en lugar de que él faltara a clases. No necesitaba decir el resto. La amenaza ya estaba en el aire, flotando como una espada. ¿Quieres que fracase, Sam? La manipulación fue tan perfecta que dolió. Ella había vinculado mis dudas con el futuro de mi hermano, sabiendo exactamente qué hilo tirar para hacerme bailar. 3 días después, la agregué como usuario autorizado en mi tarjeta. Límite de $500 por mes. Solo emergencias. La ironía es que para ellos, todo era una emergencia. El primer mes, $487. El segundo, $496. Al tercero sonó el teléfono. Sam, es vergonzoso. La tarjeta fue rechazada en el supermercado, delante de todos. Mamá, esa tarjeta es para emergencias. La comida es una emergencia. Brady es un niño en crecimiento. Necesita una nutrición adecuada para el fútbol. Aumenté el límite a $1,000. Y ese mes comí 8 paquetes más de fideos. El segundo año en Chicago supuso un ascenso a analista senior y un salario de $65,000. Lo celebré comprando una cama. Sí, una cama de verdad con armazón, después de 18 meses de dormir sobre un colchón en el suelo. La noche que lo instalé, Brady llamó. ¿Adivina qué, hermana? Fui titular. Me senté en mi nueva cama, sintiendo la estabilidad de la madera debajo de mí, mientras él hablaba con entusiasmo sobre jugadas, posiciones y perspectivas. Sonaba tan joven. Mucho entusiasmo. Tan ajeno al coste de sus sueños. Eso es asombroso, Brady. En serio. El entrenador dijo que si tengo una buena temporada, los cazatalentos podrían vigilarme. Imagínese la NFL mirándome. No olvides tus calificaciones, ¿vale? El fútbol no lo es todo. Él se rió. Esta es la chica que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Cuándo vuelves a casa? ¿Cuándo voy a casa? La última vez fue en Navidad.
Una visita que duró exactamente 36 horas, hasta que inventé una emergencia laboral. Ver a mi madre derretirse por Brady mientras me trataba como a un cajero automático con piernas había sido demasiado difícil de soportar. Pronto. Quizás el día de Acción de Gracias. Genial. Oye, ¿crees que puedas ayudarme con el plan de alimentación? El básico no tiene suficiente proteína para deportistas y el premium es súper caro. Transferí el dinero esa noche. Anoté en mi rastreador de gastos, mejora del plan de alimentación de Brady, $100 por semestre. ¿Mis propias compras ese mes? $180. El punto de ruptura debería haber llegado antes. Quizás cuando tuve neumonía y no pude faltar al trabajo. Tal vez cuando vi a mis colegas planeando un viaje a México mientras yo calculaba si podría pagar una suscripción a Netflix. Tal vez cuando Priya me preguntó por qué nunca salía con nadie y no podía explicarle que salir con alguien requería dinero para ropa, cenas y la ilusión de una vida que no se tratara solo de sobrevivir. Pero no. El detonante se produjo un miércoles cualquiera. Revisando extractos bancarios, preparando declaraciones de impuestos, decidí sumarlo todo. No hagas estimaciones. No redondear. Contar. Cada transferencia. Cada cargo en la tarjeta. Cada emergencia de los últimos 3 años. El número me devolvió la mirada desde la pantalla del portátil, $47.380. Conté 3 veces. Cerré los ojos, los volví a abrir, recalculé. Pero los números no mienten. Incluso si todos los demás mintieran. En 3 años, viviendo de fideos ramen y usando los mismos zapatos hasta que se deshacían, le había dado a mi familia casi $50.000. Me temblaban las manos cuando abrí una nueva hoja de cálculo e hice otro cálculo. Si tan solo hubiera ahorrado ese dinero. Si hubiera invertido en los mismos fondos se lo recomendaría a los clientes de Meridian. Se habría alojado en un apartamento. Tendría un fondo de emergencia. Tendría opciones. En cambio, tenía una familia que solo se acordaba de mí cuando necesitaban algo. Y una madre que me había educado tan bien que incluso ahora, me sentía culpable por odiarlo. Esa noche hice algo que nunca había hecho antes. Cuando mi mamá me llamó porque Brady necesitaba equipo nuevo para los entrenamientos de primavera, dije que no. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. Después. ¿Qué quieres decir, verdad? No. No puedo pagarlo este mes. ¿No puedes? Sam, esto es importante. Es el futuro de tu hermano lo que está en juego. ¿Qué pasa con mi futuro? ¿Cuándo importó? Ella suspiró. Ese suspiro. Lo que significaba que estaba siendo difícil. Asterisco, siempre has sido egoísta, Sam. Pensé que Chicago te haría madurar, pero aparentemente. Colgué. Presioné el botón rojo y corté la llamada. Mi teléfono inmediatamente empezó a sonar de nuevo, pero lo apagué. Mi corazón latía como si hubiera cometido un crimen. La culpa duró exactamente una semana. Luego vino la subida. Textos de Brady sobre lo decepcionado que estaba. Correos electrónicos de mi madre sobre cómo estaba destruyendo a la familia. Una publicación pública en Facebook, donde todos los familiares pudieron ver, sobre cómo algunos niños olvidan de dónde vienen en cuanto creen que son alguien. Alguien. Si viera mi cena esa noche una cucharada de mantequilla de maní directamente del frasco, podría reconsiderar la definición. Pero me mantuve firme. Durante 3 semanas enteras me mantuve firme. Hasta que llegó la foto del aviso de desalojo. Montado perfectamente en la mesa de la cocina donde había comido 1000 comidas. Iluminación espectacular y todo. No quería preocuparte, decía el mensaje. Pero sin tu ayuda, vamos a perder la casa. La casa en la que creciste. Brady está devastado. Pasé 1 hora mirando esa imagen, ampliando cada detalle, buscando signos de manipulación. Pero incluso si fuera real, incluso si realmente estuvieran a punto de perderlo todo, ¿quién tenía la culpa? Tuvieron 3 años de mi apoyo para reorganizarse. En cambio, se habían vuelto más dependientes. Nada menos. Mi pulgar se deslizó sobre la aplicación bancaria. Una transferencia. Eso fue todo.
Una transferencia y la culpa desaparecería. Los mensajes se convertirían en agradecimiento. Volvería a ser la hija buena. La persona responsable. La bendición. Abrí la aplicación. Ingresé el valor. Miré mi propio equilibrio, disminuido, pero por primera vez creciendo. Pensé en la cama, que había sido una victoria. En las verduras que compró la semana pasada. En la cita con el dentista que finalmente había logrado programar. Envié el dinero. Por supuesto que lo envié. 28 años de condicionamiento no se esfuman en una noche. Pero algo había cambiado. Una grieta en los cimientos. Fue como si el suelo bajo mis pies se hubiera roto. No una grieta, sino un abismo. La dinámica de nuestra familia, esta estructura que había cargado sobre mis hombros durante tanto tiempo, ahora se revelaba como lo que siempre había sido, un teatro. Un teatro donde yo era el único que no sabía que estaba en el escenario. Cerré los ojos mientras confirmaba la transferencia. Pero esta vez, junto con el clic, nació un juramento. No sería para siempre. Hoy no. Quizás ni siquiera este año. Pero un día me elegiría a mí. Dejaría de reducirme a cenizas solo para olvidar que los demás eran fríos. No tenía idea de que este día llegaría en Nochebuena, con la voz de mi madre viniendo detrás de una puerta cerrada. No imaginé que en ese momento finalmente lo entendería, para ella nunca había sido una hija. Solo un extracto bancario. Una dirección de entrega. La primera grieta en mi ilusión cuidadosamente construida llegó a través de Instagram. Ni siquiera seguía a mi madre en línea, parecía demasiado íntimo para una relación tan transaccional. Pero mi prima Diane la siguió. Y a Diane le encantaba compartir. Tu madre se ve hermosa, ¿eh? ¿Dónde tomó esta foto? Comentó en una publicación en la que me etiquetó. Hice clic en el perfil de mi madre. Algo que evité durante años. La imagen la mostraba en un spa de lujo, copa de champán en mano, vestida con una bata que probablemente costaba más que todo mi guardarropa. El pie de foto decía, a veces solo necesitamos mimarnos. Almohadilla cuidado self almohadilla bendiciones. Publicado 3 días después de que ella me llamara llorando por facturas médicas vencidas. Bajé el feed con el estómago revuelto. Bolsos de diseñador que nunca la había visto usar. Cenas en restaurantes que no podía permitirme. Un viaje de una semana a Nashville con el club de lectura, cada correo con fechas que coincidieron con nuestras crisis financieras. Cambié al perfil de Brady. Fue peor. Un santuario del acceso bancario que le proporcioné. La motocicleta que le había ayudado a comprar para ir a la universidad apareció en decenas de fotografías. Ninguno de ellos cerca del campus. Vacaciones de primavera en Cancún. El viaje, prometió, sería una oportunidad crítica para establecer contactos para los atletas. Nuevos videojuegos, zapatillas caras, botellas de champán en las discotecas. Viviendo la mejor vida, decía un pie de foto. Agradecidos con la familia que apoya el sueño. Familia en singular. Porque solo una persona en la familia apoyaba cualquier sueño. Me senté en mi sofá de segunda mano en mi pequeño departamento, vestida con un pijama de hace 5 años, e hice los cálculos que siempre había evitado. La referencia cruzada de sus publicaciones con mis transferencias pintó una imagen tan vívida que dolía mirarla. Cada emergencia fabricada. Cada crisis cronometrada. Cada llamada desesperada, una actuación digna de un Oscar. Esa noche hice algo que debería haber hecho años atrás, contraté a un asesor financiero. Patricia Chen fue recomendada por una compañera de trabajo, una mujer sencilla que se especializa en ayudar a jóvenes profesionales a romper patrones monetarios tóxicos. Déjame entender, dijo, revisando mis declaraciones en su oficina del centro. Ganas 65.000 reales al año y donas casi 30.000 reales de esa cantidad. Es para mi familia, respondí, la excusa sonaba más débil con cada repetición. No, dijo Patricia con firmeza. Estos son adultos que te manipularon para subsidiar su estilo de vida. Sacó un gráfico en la pantalla. A este paso nunca te jubilarás. Nunca tendrás una casa. Nunca estarás a salvo. ¿Es esto lo que quieres? Por supuesto que no, pero... Sin peros. Tu madre puede trabajar.
Su hermano es un hombre sano de 22 años. Eligieron hacerte su plan financiero. La pregunta es, ¿cuánto tiempo lo vas a dejar? Salí de la oficina con una tarea, realizar un seguimiento de cada centavo, de cada solicitud y empezar a decir que no. Sonaba sencillo. Parecía imposible. La prueba llegó 2 semanas después. Mi madre llamó con una nueva emergencia, el techo tenía goteras, se acercaba el invierno. Necesitaba 3.000 reales inmediatamente o la casa se pudriría. Envíame el presupuesto del albañil, pedí con la voz de Patricia resonando en mi cabeza. ¿Por qué no confías en mí? Es solo para mis registros. Para el impuesto sobre la renta. Silencio. Entonces tendré que preguntárselo. ¿No puedes enviar el dinero ahora? Cada día que pasa, empeora. Esperaré el presupuesto. Ella colgó. El presupuesto nunca llegó. 2 días después, Brady publicó fotos de un viaje de esquí con amigos. El valor del pase de esquí por sí solo sería suficiente para reparar cualquier techo. Empecé a seguir el plan de Patricia al pie de la letra. Transferencias automáticas a ahorros de difícil acceso. Aportaciones de inversión deducidas directamente del salario. Una cuenta separada para ayuda familiar, con un límite estricto de $500 por mes, muy lejos de los $2.500 que yo solía dar. La reacción fue inmediata. Y brutal. Has cambiado, Samantha, dijo mi madre en una llamada telefónica. Chicago te dejó sin corazón. No soy un desalmado. Me he quedado sin dinero. ¿Sin dinero? Tienes un buen trabajo sin hijos, sin responsabilidades reales. Responsabilidades reales. Risas. Realmente me reí. Mamá, soy responsable de esta familia desde que papá se fue. Estoy agotado. ¿Exhausto? ¿Crees que sabes qué es el cansancio? Intenté criar a 2 hijos solo. Tú creaste uno. Creé el otro. Ella me colgó esta vez. El enfoque de Brady fue más sutil. Llamó solo para hablar. Luego deslizaba comentarios sobre las oportunidades que estaba perdiendo. El entrenador conoce a alguien que puede ponerme en un programa de entrenamiento de élite, pero. Siempre un pero. Siempre un precio. Siempre un sueño casi al alcance de la mano, si abro mi billetera. Lo mantuve firme, $500 por mes. Ni más ni menos. Podrían darse la vuelta o buscar otro banco. Las publicaciones en las redes cambiaron de tono. Donde antes eran sutiles, ahora eran directos. Mi madre compartía artículos sobre niños desagradecidos, citas sobre la lealtad familiar, memes sobre cómo la sangre no forma una familia. Brady estaba publicando sobre descubrir quién realmente te apoya en tiempos difíciles. Los silencié a ambos y me concentré en mí mismo. Por primera vez en años, me sobró dinero después de pagar las cuentas. Compré ropa nueva para el trabajo. Verduras reales. Un gimnasio. Comencé la terapia con el Dr. Martínez, que se especializa en trauma familiar y abuso financiero. Fuiste parentizado, explicó en la 3ª sesión. Obligado a asumir un papel de adulto siendo todavía un niño. Es una forma de abuso emocional, incluso si tu madre no lo veía así. Hizo lo mejor que pudo, respondí automáticamente. ¿Acaso tú? La pregunta quedó flotando en el aire. ¿O hizo lo que le resultó más fácil? La duda me perseguía. Todos esos años en los que me llamaron madura, responsable, una bendición, ¿fueron halagos? ¿O entrenamiento? Mi madre vio una hija. ¿O simplemente una solución a sus problemas? Octubre llegó con una convocatoria que rompió la pauta. Sam. Necesito decirte algo. La voz de mi madre sonaba diferente. Menor. Inseguro. Estoy saliendo con alguien. Casi se me cae el móvil. ¿Qué? Su nombre es Roberto. Llevamos juntos aproximadamente 1 año. Es maravilloso. Tiene un buen trabajo. Trátame bien. Y me ha estado ayudando con algunas facturas. 1 año. Ella había estado saliendo durante 1 año mientras yo me desangraba para mantenerla a flote. La traición fue física.
Un puñetazo al plexo solar. ¿Brady lo sabe? Por supuesto. Robert va a todos sus juegos. Por supuesto. Todos lo sabían. Menos el cajero automático. Él quiere conocerte, continuó. Tal vez podrías volver a casa para el Día de Acción de Gracias. Colgué sin contestar. La puerta se abrió, pero no era ella. Era él, Robert, el hombre que ocupó el lugar que yo nunca tuve. Alto, con una camisa polo y un suéter informal sobre los hombros, el tipo de vestimenta que gritaba «Club de campo» y «Fondo de emergencia». Sus ojos me escanearon con la eficiencia de un director de banco evaluando un riesgo. No hubo sorpresa. No hubo alegría. Solo un ligero ceño fruncido, como si fuera una entrega que él no hubiera pedido. Samantha, dijo, como si mi nombre fuera un elemento a tachar de una lista. No te esperábamos. Por supuesto. Llamé, respondí, levantando mi pastel como un escudo. Le dejé un mensaje. Él no se movió. No me invitó a pasar. El calor de la casa se filtraba por la rendija de la puerta, trayendo consigo el olor a jamón asado y algo cítrico, probablemente la bebida que mi madre servía para impresionar. Algo que nunca supe hacer. Marlene no lo mencionó, continuó cruzándose de brazos. Pero, bueno, pasa. No fue una invitación. Fue una concesión. Como si me estuviera permitiendo ocupar un espacio que técnicamente todavía era mío. En el interior, el olor de la infancia me golpeó como un golpe, pino, canela, el perfume caro que mi madre usaba cuando quería parecer importante. En un rincón brillaba el árbol de Navidad, adornos que había colgado en otras vidas. Brady no estaba a la vista. Mi madre tampoco. Solo Robert, bloqueando el paso como el portero de un club exclusivo, y yo, sosteniendo un pastel que de repente parecía ridículo. Están en la cocina, dijo finalmente, como si me estuviera haciendo un favor. Pero Samantha se giró y por primera vez, su tono fue casi paternal. Casi. Deberías haber llamado antes. Marlene creó un menú muy específico. No tenemos asiento en la mesa para. No me quedaré, dije, mi voz más firme de lo que sentía. Solo vine a traer esto. Abrió la boca para decir algo más, tal vez una disculpa cortés, tal vez un rechazo más elaborado, cuando su voz cortó el aire, procedente de la cocina. Roberto, ¿quién es? Silencio. Entonces pasos. El ruido de sus tacones sobre el suelo de madera, el sonido que precedía cada una de sus actuaciones. Ella apareció en el pasillo, su rostro iluminado por una sonrisa que se desvaneció en el momento en que me vio. Sam, dijo, como si mi nombre fuera una mala pronunciación. Dios mío. No era un Dios mío de alegría. Fue un Dios mío, ¿qué estás haciendo aquí? Sus ojos pasaron del pastel a mi cara, calculando. Siempre calculando. Conocía esa mirada. Era el mismo que usó al abrir el extracto de su tarjeta de crédito. Tú viniste, continuó, y esta vez, había algo nuevo en su voz. Algo que sonó casi como pánico. No estábamos preparados. Me di cuenta, respondí, colocando el pastel sobre la mesa de café con exagerado cuidado. El papel de aluminio chisporroteó ligeramente. No te preocupes. No me interpondré en el camino. Ella no tocó el pastel. No me abrazó. No hizo ninguna de las cosas que hacen las madres en las películas cuando sus hijas regresan a casa por Navidad. En cambio, se quedó allí sentada, inmóvil, como si yo fuera una mancha en la pared que no supiera cómo quitar. Brady está en el sótano, dijo finalmente, como si eso lo explicara todo. Con Emily. Ellos están ocupados. Ocupado. Como si yo fuera una visitante incómoda, no su hermana. No su hija. Entiendo, mentí. Y fue entonces cuando lo escuché. Una risa. Alto. Femenino. Viniendo de la cocina. No fue mi madre. Era ella, la voz de un extraño, cálida e íntima, que decía algo acerca de que la salsa de Marlene es divina, seguida del inconfundible sonido de un beso. Un beso largo. Un beso de quien corresponda. Mi madre no se movió. No estaba justificado. Se quedó allí de pie con las manos cruzadas delante de él, como si estuviera esperando que yo lo entendiera.
Como si esto fuera normal. Como si estuviera loco por pensar que podría ser diferente. Y de repente todo cobró sentido. Las facturas que nunca fueron lo suficientemente urgentes para que ella consiguiera un trabajo, pero siempre lo suficientemente urgentes como para llamarme llorando. Las cenas navideñas que siempre fueron solo familiares, hasta que dejaron de serlo. La forma en que miraba a Robert como si fuera un premio que había ganado, mientras que yo era solo la factura que nunca podría cerrar. Yo no era una hija. Fui un error de cálculo. Y por primera vez lo vi. No enojado. No con dolor. Con una claridad tan aguda que dolía. Sabes, dije en voz baja, más para mí que para ella, que he pagado la hipoteca de esta casa desde hace 2 años. Ella no respondió. No era necesario. Y Brady, continué, mi voz ahora firme. Sabe que su beca proviene de mi sueldo. Silencio. Robert se aclaró la garganta incómodo, como si estuviera viendo una escena que no era para él. No lo fue. Nunca lo fue. Sam, comenzó mi madre, pero levanté la mano. No. Una palabra. Un último punto. No voy a pagar más por esto, dijo. No soy parte de eso. Ella abrió la boca. Cerró. Lo abrió de nuevo y esta vez salieron las palabras que siempre usaba cuando no tenía más tarjetas. No lo entiendes. No estuve de acuerdo. No entiendo. Porque finalmente lo entendí. Entendí que el amor no era eso. Que familia esa no fue. Que había pasado 28 años intentando comprar un lugar que nunca estuvo en venta. Feliz Navidad, dije tomando mi bolso. Esta vez cuando me fui no miré atrás. La nieve caía con más fuerza ahora, cubriendo mis pasos antes de llegar al auto. El pastel permaneció sobre la mesa de café intacto. Quizás se lo comieron. Quizás lo tirarían a la basura. No importó. Porque por primera vez en años era libre. Y la Navidad, después de todo, no se trataba de regalos. Se trataba de elecciones. Y yo había hecho el mío. La puerta se abrió y allí estaba ella. Marlene Rivers a sus 53 años, más impecable de lo que jamás la había visto. Su cabello, siempre recogido en una práctica cola de caballo, ahora caía en suaves ondas, como si lo hubieran moldeado manos de salón. Llevaba un vestido color burdeos que no reconocí y joyas que reflejaban la luz como cuchillos. Detrás de ella, la casa exudaba olor a tostado y la promesa de algo que nunca sería mío. Su rostro pasó por una secuencia de expresiones, sorpresa, confusión, un destello que podría haber sido pánico, hasta que adoptó una calculada neutralidad. Sam. Nada de Samantha. No, querida. Solo Sam. Como un hecho inconveniente que se vio obligada a reconocer. Realmente viniste, dijo como si dudara de su propia evidencia. Dije que vendría, respondí sosteniendo el pastel como un escudo. Traje postre. La tarta de manzana de la abuela. Miró su plato de la misma manera que alguien miraría un problema de matemáticas sin resolver. Oh. Bueno, ya tenemos postre. La hermana de Robert es pastelera profesional. Por supuesto que lo fue. Pero creo que podemos hacerle espacio en algún lugar, continuó sin moverse de la entrada, como si su cuerpo pudiera bloquearme solo por fuerza de voluntad. Una voz masculina resonó desde el interior. ¿Quién está ahí, Marlene? Solo una entrega, respondió ella, sin dudarlo. No, mi hija. No, llegó Sam. Solo una entrega. Mamá, comencé, pero ella ya se estaba dando vuelta, hablando con alguien que no podía ver. Iré solo por un minuto. ¿Por qué no le echas un vistazo al asado? Cuando volvió a mirarme, su sonrisa era la misma que usaba con los vendedores ambulantes, educada, firme, cerrada a los negocios. No es el mejor momento, dijo bajando la voz. La familia de Robert está aquí. Es una gran cosa. ¿Lo entiendes? Lo entendí. Ah, lo entendí perfectamente. Pero había una parte masoquista de mí que necesitaba escuchar más. Conduje 3 horas, dije, como si eso marcara la diferencia. Nadie te pidió que hicieras eso, respondió, tajantemente. Luego, como si se diera cuenta del tono, se suavizó. Un poco. Mira,
Quizás podamos almorzar la semana que viene, después de las fiestas, cuando las cosas estén menos complicadas. Desde dentro la risa de Brady resonó fuerte y relajada, el sonido de alguien completamente a gusto en su propio mundo. Una voz femenina se unió a él, aguda y brillante, más risas, el sonido de pertenencia. «Ese es Sam», llamó Brady, ahora más cerca, como si se acercara a la puerta. «Debería entrar. Quería conocer a Ashley». La expresión de mi madre se endureció. «Brady simplemente está siendo educado», dijo como si eso lo explicara todo. «Ya sabes cómo es él, siempre intentando que todos se sientan cómodos». «No. Yo era quien siempre había tratado de que todos se sintieran cómodos». Brady simplemente existía y le llegó el consuelo. «¿5 minutos?», pregunté. «Solo déjame saludarte y entregarte el pastel». Ella se posicionó físicamente en la entrada, como si yo fuera un intruso. «Es la primera Navidad de Robert con nosotros. No quiero tensión». «¿Tensión?», repetí incrédulo. «Soy tu hija. ¿Quién no ha puesto un pie aquí en 2 años?» «Que cambió de número», añadió en voz baja. «Ese corte». Se detuvo. Miró por encima del hombro hacia la cálida casa, luego salió y cerró la puerta casi por completo detrás de él. «Hiciste tu elección, Sam», susurró como si eso justificara todo. «Prefirió el dinero a la familia». «No. No había elegido el dinero. Me había elegido a mí mismo antes que ser utilizado». Y en su mente las dos cosas eran la misma. «Debería irme», dije finalmente. «Creo que es lo mejor», asintió, ya alcanzando el pomo de la puerta. «Hablaremos después de las fiestas. Cuando estés listo para disculparte». «Disculparse». La palabra salió ahogada, como si fuera obvio porque debería disculparme. «Por abandonar a tu familia cuando más te necesitábamos», continuó, como si leyera mis pensamientos. «Por ser egoísta». La puerta se abrió de par en par y apareció un hombre, alto, cabello plateado, vestido con un suéter que probablemente costaba más que el alquiler. «Robert», supuse. Nos miró a los dos con la calma práctica de alguien acostumbrado a gestionar crisis. «Marlene», dijo en voz baja. «Está todo bien aquí afuera». Mi madre cambió instantáneamente. Su rostro se fundió en una expresión que nunca había visto en ella, dulce, sumisa, de alguien que no era ella. «Todo está genial, cariño», respondió como si yo no estuviera allí. «Solo un pequeño error. Esta chica se equivocó de dirección». «Chica». «Ninguna hija. Ningún Sam. Un extraño en el lugar equivocado, en Nochebuena». Los ojos de Robert se encontraron con los míos y por un segundo vi algo en ellos, ¿reconocimiento? ¿Lástima? Antes de sonreír, una sonrisa política y vacía. «Sucede enseguida», dijo como si fuera una broma entre ellos. «Todos estos barrios se parecen en la nieve». Y luego con un gesto que era a la vez protector y posesivo, guió a mi madre de regreso al interior, con la mano en la parte baja de su espalda. Ella se fue sin resistirse, lanzando una última mirada por encima del hombro. No fue una mirada de despedida, ni de culpa. Era la mirada que le das a un vendedor agresivo que ha interrumpido tu cena. La puerta se cerró con un sonido que sonó a despedida. A través del bosque oí su voz, apagada pero clara. Algunas personas simplemente no saben leer entre líneas. La respuesta de Robert fue baja, confusa. Entonces la risa de Brady volvió a resonar, brillante y descuidada, el sonido de una familia celebrando la Navidad. «Completa sin mí. Perfecto sin mí». Me quedé en el porche durante 1 minuto entero con la nieve acumulándose sobre mis hombros y el pastel pesado en mis manos. A través de la ventana, los vi moverse hacia el comedor, mi madre tocando el brazo de Robert, Brady sacando una silla para una rubia que solo podía ser Ashley, toda dorada a la luz de las velas. Parecían una tarjeta de Navidad. Del tipo que envías a parientes lejanos, solo para demostrar lo bien que van las cosas. Y ni siquiera estaba en el fondo de la foto. «Córtalo». Eliminado de la narrativa. El pastel se resbaló de mis dedos entumecidos y cayó de cara sobre la alfombra de bienvenida, todavía marcada Familia Rivers en cursiva. El relleno de manzana se corrió entre las cerdas arruinando la receta de la abuela y la alfombra de mi madre en un solo gesto. No lo entendí.
Regresé al auto con las piernas que no sentía como si me pertenecieran, luchando con la llave que no giraba en la cerradura. El motor tosió antes de arrancar y me alejé del 1847 de Maple Street por última vez. O eso pensé. Logré avanzar 3 cuadras antes de tener que detenerme. Me temblaban demasiado las manos para conducir. Entonces vinieron las lágrimas. Caliente y furioso con años de retraso. No porque me rechazaran, una parte de mí incluso lo esperaba, sino porque lo hicieron parecer muy fácil. Como si nunca hubiera sido imprescindible. Simplemente conveniente. Un servicio de suscripción que cancelaron cuando subió el precio. Mi teléfono sonó. Número desconocido pero código de área local. Contra todo instinto respondí. Sam. La voz de Brady apagada. Mamá dijo que no vendrías, pero vi tu auto. Colgué. Bloqueé el número. Luego metódicamente bloqueé todos los medios por los que podían contactarme. Fue como operarme a mí mismo, extirpar el tejido enfermo que me había estado envenenando durante años. El viaje de regreso a Chicago fue una mancha de nieve y luces traseras. Una vez me detuve en una gasolinera en las afueras de Bloomington para tirar a la basura la tarjeta de Navidad que nunca pude entregar. El adolescente en la caja registradora me miró a los ojos rojos y sin decir una palabra agregó un chocolate caliente de cortesía a mi compra. ¿Noche dura?, preguntó mientras yo pagaba. Vida difícil, respondí y me reí porque sonaba melodramático. Pero estaba a punto de mejorar. Ella sonrió joven y sabia. Bien por ti, dijo. Feliz Navidad. Sí, dije y por primera vez en años quise decirlo. Feliz Navidad. Pero el universo aún no había terminado conmigo. Porque mientras estaba allí, en esa gasolinera, bebiendo la amabilidad de un extraño en un vaso de poliestireno, mi teléfono volvió a vibrar. Fue un mensaje. De un número que juro que bloqueé. Y las 2 palabras en la pantalla me dejaron paralizado. Lo siento, Sam. Eso todavía era necesario. Que la extrañaron. Que en el fondo todo fue solo un malentendido familiar, de esos que se resuelven con un abrazo y una taza de chocolate caliente. Pero no. La verdad fue mucho peor. Porque mientras escuchaba esas voces entrelazarse en un coro de desdén, mientras se reían de mi soledad, de mi frialdad bancaria, de mi terquedad en llevar la cuenta de cada centavo gastado y de cada favor negado, una cosa quedó clara: nunca había sido familia para ellos. Yo había sido un plan. Una inversión fallida. Un seguro que, cuando dejó de ser útil, se convirtió en una broma navideña. ¿Y lo peor? Ni siquiera tuvieron la decencia de sentirse culpables. Probablemente regresó a Chicago pensando que todavía es importante. La voz de mi madre cortó el aire, afilada como un cuchillo para trinchar pavó. Como si la necesitáramos. Como si no hubiéramos seguido adelante sin decir nada. Seguimos adelante. Sin decir nada. Las palabras resonaron dentro del auto, mezclándose con el zumbido del motor y mi propia respiración entrecortada. 6 meses. 6 meses me habían dejado culparme por cada llamada perdida, por cada mensaje ignorado, por cada «lo siento, Sam, estamos en apuros». 6 meses me habían hecho creer que era indispensable, cuando en realidad no era más que una broma de cena. Lo curioso, se oyó la voz de Robert, suave, casi académica, como si estuviera dando una conferencia sobre un estudio de caso, es que ella cree que no la entendemos. Que no sabemos que guarda rencor como si fuera una moneda de oro. Cada desaire, cada palabra dura, todo anotado en un cuaderno mental para usarlo en nuestra contra más adelante. No es un cuaderno, se rió Brady, y el sonido fue como un puñetazo en el estómago. Es una hoja de cálculo. Sam tiene una hoja de cálculo para todo. Incluso cuántas veces la llamamos en los últimos 5 años. 5 años, 7 meses y 3 días, imité en voz baja, agarrando con los dedos el volante hasta que me dolieron los nudillos. Y llamaste exactamente 42 veces. 39 fueron para pedir dinero. Exactamente. La voz de mi madre estalló triunfante, como si hubiera confirmado su tesis. ¿Lo ves? Hasta ahora, sola en el coche, está contando. Todo para ella es una transacción. Incluso el amor. Amar. La palabra sonó tan extraña viniendo de ella que casi me reí.
Qué irónico. Hablaban de amor mientras desmontaban el mío, trozo a trozo, como quien deshuesa un pollo después de Navidad. El amor no era lo que sentían por mí. Era lo que sentían por el dinero que ya no daba. Por el control que ya no me permitía. Por la versión de mí que solo existía en sus cabezas, la hija obediente, la hermana abnegada, el cajero automático ambulante con piernas y un título que nadie valoraba. ¿Sabes qué es lo más triste? Intervino Charón y por primera vez su voz no solo fue condescendiente sino casi pensativa. Ella cree que no nos agrada. Que solo queremos su dinero. Porque es verdad, murmuró Ashley, tan bajo que casi no lo escuché. No, querida, corrigió mi madre, dulce como el veneno. Nos gusta, sí. Le gusta su idea. De Sam que creamos. La chica que hacía los deberes mientras su hermano entrenaba, que trabajaba en el supermercado para pagar la universidad mientras nosotros fingíamos no vernos. Nos encantó este Sam. Este Sam fue útil. Útil. Allí estaba ella. La palabra que definió mi existencia en esa familia. No amado. No valorado. Útil. Como un electrodoméstico. Como un cubierto de plata. Como algo que guardas en el armario hasta que lo vuelves a necesitar. Y entonces, como si el universo quisiera asegurarse de que no tuviera dudas sobre qué hacer a continuación, el teléfono volvió a vibrar. Fue una notificación del banco. Transferencia recibida, $2500,00. Remitente, Robert y Marlene Carter. Mensaje, Feliz Navidad, Sam. Siempre familia. Siempre familia. Las palabras aparecieron en la pantalla, hipócritas como la sonrisa de un político. Simplemente se habían reído en mi cara. Acaban de admitir que no me necesitaban. Acababan de reducir años de sacrificio a una broma en la mesa. Y aún así, enviaron dinero como si fuera un regalo. Como si fuera caridad. Como si, después de todo, yo fuera el desagradecido por no arrodillarme y dar las gracias. El teléfono se me escapó de la mano y cayó sobre el asiento del pasajero. La convocatoria aún estaba abierta. Todavía podía escuchar sus voces, ahora distantes, discutiendo si debían o no enviarme una tarjeta para Año Nuevo. No vale la pena, escuché decir a Brady. Ella ni siquiera responde. Tenía razón. No iba a responder. Porque por primera vez en mi vida, había escuchado lo que necesitaba. Y lo que escuché no fue una disculpa. Fue una orden de incendio. Estaban allí sentados, fingiendo extrañarme. Reflexionando sobre la culpa por haberme cerrado la puerta en la cara. Sin la menor idea de que aquella era la mejor Navidad que habían tenido en años. Sin tensión, sin chantaje emocional, sin la incómoda presencia de Sam que arruiné la fiesta. La única molestia fue la tarta triturada en el porche. Lo limpiaré más tarde, había murmurado Robert. No quiero que los vecinos lo vean. Déjalo, interrumpió mi madre con firmeza. Déjala ver cuando venga mañana. Tal vez entonces comprenda de una vez por todas que ya no es bienvenida. Eso es cruel, susurró Ashley. Es necesario, corrigió mi madre, sin lugar a dudas. Algunas personas solo entienden cuando la verdad duele. Y la verdad, para ellos, era que ya no valía para nada. Durante años pensaron que eran mejores que yo solo porque sabían cómo gastar el dinero que yo ganaba. Porque ahora ya no necesitaban mi extracto bancario. Ya no me necesitaban. Amén, estuvo de acuerdo Charón, levantando su copa. ¿Deberíamos brindar? ¿Por la verdadera familia? Los vasos chocaron. Voces al unísono, a la familia. Entre ellos el de Brady fuerte y claro, como si fuera el heredero de un imperio que nunca construyó. Luego, más cerca del teléfono, escuché sus pasos apresurados y un portazo. El silencio repentino, roto solo por tu respiración agitada. Mierda, siseó 1, 2, 3 veces. Se oyó el sonido de dedos temblorosos y luego la llamada terminó. Me quedé allí en el estacionamiento de la gasolinera, con mi celular apagado en la mano. La nieve se acumuló en el parabrisas, borrando el mundo exterior. Un camión salió del aparcamiento de al lado y sus faros recorrieron el interior de mi coche.
Iluminaron las lágrimas que ni siquiera sabía que estaban cayendo, pero no eran de tristeza. Fueron tan claros que dolió. 28 años de excusas, de justificaciones, de no lo dicen en serio, y ahí estaba la prueba, nunca me amaron. Yo era un cajero automático con piernas. Una función. Una dirección a la que enviar facturas. Y cuando dejé de pagar, dejé de existir. Empecé a reír. Solo en Nochebuena, con el motor apagado y el frío mordiéndote los huesos. Me reí hasta que me dolieron las costillas, hasta que mis lágrimas se secaron, hasta que mi ira se convirtió en algo más frío. Más útil. ¿Creían que yo era un banco? Excelente. Los bancos cierran cuentas. Y estuve a punto de ejecutar el mayor saqueo de su historia. Abrí mi computadora portátil y la conecté al punto de acceso de mi teléfono celular. Las aplicaciones recordaron mis contraseñas y facilitaron todo. Demasiado fácil. Uno por uno eliminé los pagos automáticos, las transferencias recurrentes y todos los hilos financieros que me conectaban con esas personas. Pero no fue suficiente. A mi madre le encantaba hablar sobre inversiones y pólizas de seguros. Bueno, entonces te mostraría lo que sucede cuando tratas a tu propia hija como un activo, no como una persona. La nieve caía con más fuerza ahora, envolviendo el coche en un silencio blanco. Perfecto. No quería testigos de lo que vino después. La primera notificación llegó a las 11:47. Brady, desde un número que aún no había bloqueado. Sam, ¿qué carajo hiciste? No respondí. Estaba ocupada cancelando la autorización de la tarjeta de crédito de mi madre, la que tenía el límite de $10.000 que yo había firmado conjuntamente hace 3 años cuando su crédito era malo. Lo mismo ella llenó hasta el tope, pagando solo el mínimo mientras yo cubría los intereses. 11:52, la tarjeta fue rechazada en el restaurante. Robert tuvo que pagar. Roberto. No padre. No nuestro padre. Solo el nombre del hombre que en un año se ganó más derecho a ese título que el fantasma que nos abandonó. Continué trabajando. 11:56, tu madre está llorando en Nochebuena. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Mis dedos no dudaron. Seguro médico cancelado. Netflix, Hulu, Disney y todas las transmisiones que usaron en mi cuenta deshabilitadas. El plan familiar de telefonía celular, que había estado pagando desde la universidad, estaba programado para cancelarse en 24 horas. Tiempo suficiente para que entren en pánico. No basta con encontrar una solución fácil. Pasó la medianoche. Navidad. Técnicamente me preguntaba si todavía estarían en la mesa, con la cena perfecta de Robert arruinada por tarjetas bloqueadas y cuentas congeladas. Bien. 12:03, eso no es gracioso. Llámame. 12:07, ¿en serio, Sam? Es Navidad. 12:15, ¿vas a arruinar todo por una puerta cerrada? Estás actuando como un niño. Eso me hizo parar. Un niño. Los niños no trabajan desde los 15 años. Los niños no renuncian a sus sueños para mantener una familia. Los niños no entregan $81.000, recalculé con intereses, mientras viven a base de fideos ramen y usan zapatos sujetos con cinta adhesiva. Abrí la hoja de cálculo que guardaba para mi asesor financiero. Cada transferencia, cada préstamo impago, cada centavo que desapareció en su agujero sin fondo. Los números aparecieron en la pantalla como evidencia en un tribunal de justicia. 81.000 en 6 años. Esto no fue inmadurez. Fue un robo con una sonrisa en la cara. Sonó el teléfono. Brady otra vez. Lo dejé en el correo de voz. Luego lo reproduje en vivo mientras continuaba con mi trabajo. Sam, sé que estás enojado. Está bien, lo entiendo. Tal vez mamá fue dura hoy. Pero eso se pasó de la raya. Los padres de Ashley están aquí. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que fue cuando rechazaron la tarjeta de mamá? Frente a mis futuros suegros. Ahora piensan que somos basura. ¿Es eso lo que querías? Futuros suegros. Entonces el comentario sobre el ring no fue una broma. Brady se iba a casar. Y aposté todo lo que tenían planeado a incluirme en la lista de regalos, o, mejor aún, en la lista de quienes pagarían los regalos.
Otro hito que financiaría sin que me invitaran a celebrarlo. Pasé a las facturas de la luz. La energía de la casa, que pagué directamente durante 2 años después de que mi madre no entendía el sistema online. Agua, gas, internet, todo está programado para ser cortado después del periodo de gracia. Tendrían tiempo para abrir sus propias cuentas. Qué nuevo, hacer algo por ellos mismos. 12:42, un mensaje de un número desconocido, pero con el código de área local. Hola, Sam. Soy Ashley, la novia de Brady. Obtuve tu número de su teléfono celular. Lamento lo que pasó hoy. No sabía toda la situación. Lo que tu mamá dijo no estaba bien, pero Brady está realmente molesto. ¿No podrías hablar con él? Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Ashley, la única que había intentado defenderme. ¿Quién había llamado la crueldad por su nombre? Que probablemente había visto por primera vez caer la máscara de mi madre. Pobre Ashley. Parecían buenas personas. Esperaba que fuera lo suficientemente inteligente como para correr. Pero no respondí. Ser bueno ya no era suficiente. La comprensión no fue suficiente. Ya les había dado demasiadas oportunidades a las personas que vieron el veneno y solo ofrecieron protestas en voz baja. 12:55, fue el turno de mi madre. Debería haber conseguido un teléfono que funcionara. Samantha Rivers contesta ahora. No me importa la hora que sea. Ha sido demasiado lejos. Esto es ilegal. Es fraude. Es robo. Robert conoce a los abogados. Vas a tener noticias de ellos. Sonrisa. Ilegal. Estaba eliminando mi nombre de una cuenta que nunca debería haberse abierto. Cancelar servicios que pagué. 1:30 de la madrugada. El retiro de un apoyo que nunca estuve obligado a brindar. Si quería llamar a abogados, que los llamara. Tenía las hojas de cálculo de Patricia y 6 años de extractos bancarios que contaban una historia muy diferente sobre quién estaba robando a quién. 1:30 de la madrugada. Otro mensaje de voz de mi madre. Esta vez la voz era arrastrada, el vino de la cena mezclado con furia. ¿Crees que eres tan inteligente, tan superior, mirándonos desde tu elegante trabajo en Chicago? Pero sé lo que eres. Nada. ¿Oíste? Nada más que un hijo de puta egoísta y sin corazón que se preocupa más por el dinero que por la familia. Se acabó. Ya no eres mi hija. Reproduje la grabación 2 veces. No porque le doliera. De lo contrario. Fue liberador escuchar finalmente la verdad que siempre sintió pero que nunca tuvo el coraje de decir. Quería grabar ese momento en mi memoria, el momento en que ella admitió que yo nunca fui una hija. Era solo una cuenta bancaria. Y ahora esa cuenta estaba cerrada. A las 2:22 de la madrugada los mensajes cambiaron de tono. Brady, otra vez. Está bien, has demostrado tu punto. Lo entendemos. Lo siento. Puedes volver a encender las cosas. Mamá está enloquecida por las luces. Sam, por favor, hace mucho frío aquí. La calefacción aún está encendida, pero cree que se apagará en cualquier momento. Esto es una locura. Por una cena, estás destruyendo nuestras vidas por una sola cena. No. No para cenar. Durante miles de cenas comí solo mientras pagaba la de ellos. Por cada cumpleaños olvidado mientras se celebraba el de ellos. Por cada sueño pospuesto para que el suyo pudiera florecer. Durante 28 años me enseñaron a servir, a brindar, a apoyar, a cancelarme. A las 3 de la madrugada, una llamada del número de Robert. Casi respondí con curiosidad por escuchar lo que el dueño de la propiedad de inversión tenía que decirle al cajero automático con faldas. Lo dejé sonar. El mensaje era exactamente lo que esperaba. Señorita Rivers, soy Robert Fitzgerald. Creo que ha habido un malentendido con respecto a los acontecimientos de hoy. Como ahora soy parte de esta familia, me gustaría mediar en la situación. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Por favor, devuelva mi llamada lo antes posible. Mutuamente beneficioso. Como si fuera una transacción a negociar. Tan perfectamente alineado con el hombre que una vez me llamó cuenta bancaria con piernas.
A las 3:07 de la madrugada ya estaba hecho. Todos los vínculos financieros se cortaron. Todas las cuentas cerradas o eliminadas a mi nombre. Cada pago automático cancelado. Me tomó 3 horas deshacer 6 años de enredos financieros. La ironía no se me escapa, procesé su partida tan eficientemente como administro a los clientes de Meridian. Profesional hasta el final. Me recosté en el asiento del conductor con el portátil caliente sobre mis piernas y revisé mi trabajo. En unas horas, cuando los bancos abrieran, el impacto sería total. Se apresurarían a abrir nuevas cuentas y rogarían a los concesionarios prórrogas. Tal vez incluso tocarían esa propiedad de inversión de la que tanto alardeaba Robert. Sobrevivirían. Lo harían. Pero sobrevivirían. El teléfono volvió a sonar. Ashley. Sam, lamento llamar tan tarde. O tan temprano. Solo quería hacerte saber, vi el pastel en el porche. ¿El qué tú hiciste? Brady dijo que lo hiciste con tu abuela. Eso fue muy considerado de tu parte. Respondí. Mi primera y única respuesta de la noche, sal mientras puedas. ¿Qué? La familia con la que estás a punto de casarte. Correr. Te ves genial. Merece más que convertirse en la próxima cuenta bancaria. Los 3 puntos parpadearon, desaparecieron y regresaron. Finalmente, ¿tan malo es? Consulta el historial de llamadas de Brady. La llamada de esta noche. Escuche lo que dijeron de mí cuando pensaron que no los escuchaba. Luego decide si quieres pasar tu vida con personas que hablan así de familia. Dios mío. La llamada. Brady se puso blanco cuando se dio cuenta de que te había marcado accidentalmente. Buena suerte, Ashley. También bloqueé su número. No por crueldad, sino por lástima. Cualquiera que sea tu elección, no podrías incluirme. Había terminado de ser la red de seguridad de alguien, ya fuera financiera o emocional. El viaje de regreso a Chicago fue tranquilo. La nieve caía constantemente, convirtiendo la carretera en una cinta blanca. Paré una vez para cargar gasolina y pagué con mi tarjeta. Esa tarjeta. Solo mi nombre, sin usuarios autorizados, sin deudas de otras personas. El saldo, 0. Mi cuenta corriente tenía dinero real. Mis ahorros existían. El sol estaba saliendo cuando llegué a mi edificio. Marcus, el guardia de seguridad, levantó una ceja cuando me vio. Noche difícil, señorita Rivers. La mejor noche, respondí. Y era verdad. La mejor noche. Mi apartamento se veía diferente cuando entré. Los mismos muebles, las mismas paredes, la misma vista del edificio de ladrillo de al lado. Pero algo había cambiado. Ese ya no era solo el lugar donde dormía entre crisis familiares. Estaba en casa. Mi casa. Pago con mi dinero. Equipado con mis opciones. Vacío de las expectativas de otras personas. Hice un café. Buen café. Del tipo que comencé a comprar cuando dejé de apoyar la vida de otras personas. Me senté en mi pequeña mesa de comedor. El teléfono finalmente se queda en silencio. El último mensaje de Brady, a las 4:47, espero que estés feliz. Lo era. Por primera vez en mi vida adulta, realmente lo era. Me costó una familia. Pero por primera vez comprendí el precio de mi propio valor. Y era mucho más de lo que jamás estarían dispuestos a pagar. La primera cuenta sería la de ella. Las facturas de luz, agua, internet, todo lo que mantenía la fachada de normalidad en esa casa. Deje que ella misma lo pague o negocie con Robert los nuevos términos de su pareja de hecho. El plan telefónico familiar, ese era más delicado. 4 líneas, la mía, la de mi mamá, la de Brady y la de la tía Linda, añadidas hace 3 años, durante su divorcio, con la excusa de que necesitaba actuar en conjunto. Programé la cancelación para dentro de 48 horas. Tiempo suficiente para buscar alternativas, pero no suficiente para hacerlo sin sudar. Si no actuaban rápidamente, perderían números. 20 años de contactos eliminados. ¿El seguro del auto de mi mamá? Lo había estado pagando desde el día en que ella se emborrachó hace 4 años y los pagos mensuales se dispararon. Cancelado.
El complemento de salud que pagué porque su plan de trabajo no cubría ni un resfriado. Cerrado. El gimnasio de Brady, imprescindible para su futuro prometedor en las MMA. Cortar. A las 2:45 de la madrugada, un mensaje de tía Linda: Sam, amor, mi teléfono dice cuenta cancelada. ¿Está todo bien? Una punzada de culpa. Linda siempre fue una víctima colateral de los juegos de mi madre, pero también pasó 3 años en mi plan sin siquiera agradecerme ni ofrecerme un centavo. Me dio la espalda mientras mi madre me succionaba hasta la médula. Abrí la aplicación de control financiero, la que Patricia me obligó a instalar. Cada transacción categorizada, etiquetada, anotada. 6 años de datos comprimidos en una verdad brutal. Transferencias directas a mi madre, $47.832. Gastos de la tarjeta, ella como usuaria autorizada $12.456. Facturas de luz, agua e internet, $18.234. Gasto en Brady, $9.871. Emergencias familiares, siempre entre comillas, $11.247. Total, $99.640. Casi $100.000. Suficiente para pagar la universidad. Una entrada a un apartamento. Un futuro que nunca tuve porque estaba pagando el de ellos. Me detuve allí. El dinero ya se había acabado. Pero la hemorragia terminaría esa noche. A las 3:15 de la madrugada, abrí la aplicación de inversión donde guardaba un pequeño fondo para el futuro negocio de Brady, su idea, la presión de mi madre. Lo liquidé. Los $3.000 regresaron a mi cuenta. Era poco, pero era mío. Se han cancelado las entregas automáticas de Amazon a su domicilio. El kit de comida tenía que probarlo. La membresía del club de compras donde llenó su carrito con cosas que nunca vi. El plan familiar de asistencia en carretera 24 horas. Ahora era individual. Cada cancelación era como cortar un nudo que me asfixiaba. Con cada vínculo roto, el aire regresaba a mis pulmones. A las 3:47 de la madrugada, un correo electrónico de mi madre. Samantha, esto es destrucción de propiedad y voy a demandarte. No tienes derecho a cancelar servicios en mi nombre. Risas. ¿En tu nombre? Abrí los detalles de la cuenta. Todos estaban a mi nombre. Ella era una invitada en mi vida financiera, un parásito de mi puntaje crediticio y de mis ingresos comprobados. La audacia fue impresionante. Redacté mi único correo electrónico de la noche. Asunto: terminación del apoyo financiero. Marlene. Cancelé servicios registrados a mi nombre y eliminé usuarios autorizados de mis cuentas. Todas las facturas de servicios públicos se transferirán a su nombre a partir del 1 de enero, lo que le dará tiempo suficiente para organizar las suyas. Se adjunta un resumen del apoyo financiero prestado durante los últimos 6 años, por un total de $99.640,00 para sus registros. No habrá más ayuda de ningún tipo. Te deseo suerte. Sam. Adjunto extractos bancarios de 6 años, subrayados, anotados. Muéstrales esto a los abogados de Robert. A las 4 de la madrugada, el teléfono llevaba 20 minutos sin funcionar cuando llegó una persona desconocida desde Chicago. Casi lo ignoré, pero respondí. Señora Rivers, soy el oficial Martínez del Departamento de Policía de Asgrove. Recibimos una solicitud para un control de bienestar de su madre. ¿Le preocupa que usted pueda estar experimentando una crisis de salud mental? Sonrisa. Oficial Martínez, gracias por la llamada. Estoy en Chicago. Seguro, sano y salvo. Simplemente dejé de mantener económicamente a mi familia y no les gusta. Entiendo. Su voz transmitía el cansancio de quien ya ha visto esta película. Su madre insistió en que la señora actuaba de forma errática, algo así como destruir su propiedad. Cancelar transmisiones y eliminar usuarios autorizados de mis tarjetas. Puedo enviar documentación si es necesario. No será necesario. Una pausa. Suenas perfectamente racional. Buenas noches, señora Rivers. Y feliz Navidad. Feliz Navidad, oficial.
A las 4:30 de la madrugada ya quedaba poco. Ajustes finales, eliminé a mi madre como contacto de emergencia en el trabajo. Actualicé a mis beneficiarios de jubilación, ahora todos para organizaciones benéficas. Cambié mi dirección en los últimos lugares que aún tenían registrada la casa de mi infancia. Entonces lo vi, una transferencia automática prevista para el 1 de enero. $2.500 a su cuenta. Apoyo de Nochevieja, señala la descripción. Lo había programado el pasado mes de enero, ingenuamente pensando que una cantidad extra les ayudaría a salir del barro. Cancelado. El último corte. A las 5 de la mañana, el cielo empezó a aclararse, pintando el aparcamiento cubierto de nieve de color rosa y dorado. La batería del portátil estaba agotada. Móviles al 12%. Estaba exhausto. Pero gratis. Una última tarea. Abrí un documento en blanco y comencé a escribir. Reglas. Efecto inmediatamente. 1. Ningún apoyo económico bajo ninguna circunstancia. 2. Sin garantía sobre préstamos, financiaciones o tarjetas. 3. No hay cuentas compartidas ni privilegios de usuario autorizado. 4. No habrá ayuda de emergencia independientemente del motivo indicado. 5. No hay excepciones para días festivos, cumpleaños u ocasiones especiales. Lo guardé en 3 lugares. Se lo envié a Patricia. Imprimí una copia en la impresora prehistórica de la gasolinera, prueba física de mi decisión. El teléfono vibró por última vez. Brady. Felicitaciones, Sam. Ganaste. ¿Estás feliz ahora? Lo entendemos. Ya no te preocupas por nosotros. Escribí varias respuestas. Los eliminé todos. Al final solo escribí. Me preocupé demasiado durante demasiado tiempo. Cuídate, Brady. Bloqueé su número. Suyo. El de Roberto. La de tía Linda. De todo aquel que pudiera intentar culparme, manipularme o hacer de mediador. La lista de contactos se ve rara sin ellos. Más ligero, como si hubiera cargado con su peso incluso en forma digital y finalmente lo hubiera dejado ir. La computadora portátil se cerró con un clic que sonó como un punto. Lo metí en mi bolso, ajusté el espejo retrovisor y encendí el auto. El calor tardó un poco, pero cuando llegó el aire cálido, era mío, lo pagué con la gasolina en mi auto y me llevó a mi apartamento. Cuando salí de la estación, me vi en el espejo, los ojos hinchados por el llanto, el pelo despeinado por pasarme las manos por él, el rímel del día anterior corrido bajo las pestañas. Pero había algo más ahí. Algo que no había visto en años. Quemé todos los puentes hasta reducirlos a cenizas con mi familia en Nochebuena. Destruí relaciones que definieron mi vida adulta. Me garanticé un futuro de fechas conmemorativas en solitario. Y contra todo pronóstico, mi expresión era serena. El camino se extendía por delante de regreso a Chicago, a mi vida, a lo que fuera que viniera después. Atrás de mí dejé a una familia que despertaba con streaming bloqueado, planes cancelados y el frío cruel de la realidad tocando a la puerta. Por primera vez en años, no era mi problema. Las fotografías antiguas empezaron a llegar como munición de último recurso. Mi madre, siempre estratégica, eligió los más dolorosos, yo a los 7 años, sonriendo y sin dientes, sosteniendo un trofeo de natación que nunca vino a verme ganar. Otra, de 15 años, demasiado delgada, con profundas ojeras, con el pie de foto. ¿Recuerdas cuando casi te desmayaste de hambre porque te negaste a pedir ayuda? Y yo estaba allí. Siempre lo he estado. Como si su presencia pasiva, mientras contaba monedas para comprar pan, fuera un acto de heroísmo. El mensaje acompañaba: ¿de verdad quieres borrar todo esto? Somos tu familia. La única sangre que tienes. Sangre. Esa palabra, lanzada como un peso muerto entre nosotros. Como si la sangre justificara deudas eternas. Como si la sangre fuera moneda de cambio por la dignidad. No respondí. En lugar de eso, abrí la carpeta en mi computadora, documentación familiar, y agregué las capturas de pantalla al archivo meticulosamente organizado. Patricia tenía razón, subestimaron lo bien que había aprendido sus tácticas. Cada foto, cada mensaje, era una prueba más de que su versión de la historia estaba hecha de arenas movedizas.
A las 3:17 de la madrugada del 4 de enero, el último cartucho, un audio de mi madre, con la voz temblorosa, quebrada por sollozos calculados. Sam. No puedo soportarlo más. Robert me dejó. Brady está hablando de renunciar al matrimonio. Todo por tu culpa. Ganaste. Felicitaciones. Tu hermana está sola, tu hermano está arruinado y yo, no tengo a nadie más. ¿Feliz? Feliz. La palabra resonó en el silencio de mi apartamento, entre las paredes que por primera vez me pertenecían solo a mí. Feliz no era la palabra. Gratis era. Toda la era. Cerré los ojos y respiré profundamente. Afuera, Chicago estaba helada bajo una capa de nieve fresca, pero dentro de mi pecho, algo se estaba derritiendo, no la ira, ya no, sino el hielo que se había formado alrededor de mi capacidad de elegir. Querían que cargara con la culpa como un manto. Pero había descubierto que la culpa era solo otra forma de control. Y ya no era un rehén. Cuando salió el sol, envié un solo correo electrónico a Patricia, con todos los archivos adjuntos y una línea: empecemos el proceso. Todo. Ya no había lugar para la negociación, para el chantaje emocional disfrazado de amor. Solo estaba el hecho innegable: había pagado mi deuda. Con años de mi vida, con sueños postergados, con la moneda más valiosa que existe, la tranquilidad. Y en última instancia tendrían que aprender a vivir sin ella. Que ya no necesitaba saber. Y por primera vez el silencio no era un arma, era paz. El verano llegó con un cheque extra que no tenía que compartir, un viaje de fin de semana con Priya a una playa donde nadie sabía mi nombre ni mi historia. Tomamos margaritas al atardecer y cuando me preguntó cómo estaba realmente, no tuve que darle una respuesta. Tómalo, le dije. Por primera vez me siento ligero. Septiembre trajo una invitación inesperada, un mensaje de Ashley. Hola Sam. No sé si querrás responder, pero gracias. Solo eso. Nada sobre Brady, nada sobre la familia, nada sobre el pasado. Simplemente gratitud, pura y dura, por el ejemplo que ni siquiera sabía que había dado. No respondí. No por enfado, sino porque algunas cosas no necesitan palabras. Algunas cosas son solo semillas plantadas en silencio, que crecen por sí solas. Octubre fue el mes en el que realmente comprendí que no era culpa mía soportarlo. Una tarde, mientras ordenaba mis documentos, los contratos antiguos, las boletas de depósito, los mensajes que ya no duele leer, encontré una foto mía cuando tenía 16 años. Ojos brillantes, sonrisa genuina, antes de aprender que el amor puede ser sinónimo de deuda. Lo guardé en el cajón de mi escritorio, junto al extracto bancario que mostraba, en números fríos y precisos, lo que sucede cuando se deja de alimentar un sistema que solo sabe chupar. Noviembre llegó con una invitación para ser madrina del hijo de Priya. Eres la persona más estable que conozco, dijo como si fuera obvio. Como si siempre hubiera sido así. Me reí, pero lo acepté. Porque la estabilidad no es algo con lo que se nace, es algo que se gana, poco a poco, después de decidir que merece más que migajas. Y luego, diciembre. La primera Navidad sin ellos. Sin la presión de regalos que no podía permitirme, sin la realización de una felicidad forzada, sin la factura de la cena que siempre terminaba en mi regazo. Priya me invitó a pasar la noche con su familia, ruidosa, caótica, real. Me llevé una botella de vino y un plato de galletas compradas, no hechas a las 3 de la madrugada después de doble turno. Nadie me pidió nada. Nadie me cobró nada. Nadie me miró como si fuera una máquina de resolver problemas. A medianoche, mientras nevaba afuera y las risas llenaban la habitación, me encontré pensando en cómo el vacío que alguna vez temí se había convertido en espacio. Espacio para respirar. Para elegir. Existir sin justificación. Tenían razón en una cosa, estaba solo. Pero la soledad, después de todo, no era lo opuesto al amor, era lo opuesto al uso. Y había aprendido por las malas, que hay una enorme diferencia entre estar solo y ser libre. Cuando el reloj marcó el año 2024, no hice ninguna promesa. No lo necesitaba. Porque por primera vez, ya estaba viviendo la mía. Aceptar que algunos momentos de la vida pasarían sin mí fue como soltar una carga que ni siquiera sabía que llevaba. El doctor Martínez lo llamó trabajo de duelo, llorar la familia que soñaba tener, mientras abrazaba la que realmente tenía.
Un luto sin velorio, sin flores, sin despedidas formales. Solo el silencio que llenó el espacio donde alguna vez resonaron las demandas. Llegó Julio con un mensaje en LinkedIn. Brady. Sam, sé que no quieres saber nada de mí, pero conseguí un trabajo. Un trabajo de verdad, no fútbol. Construcción civil. Es un infierno y ahora pienso en lo que hiciste por nosotros todos los días. Lo siento mucho. Solo eso. Lo siento mucho. No respondí. No lo borré. El crecimiento, incluso tardío, sigue siendo crecimiento. Incluso cuando llega demasiado tarde para arreglar lo que estaba roto. En agosto mi apartamento ya tenía alma. Una habitación propia, una cocina de verdad, ventanas que enmarcaban una calle arbolada. Colgué fotografías en las paredes, amigos de la universidad riéndose en bares oscuros, compañeros de trabajo en horas felices y desordenadas, el retrato de mi abuela, antes de que la vida la endureciera. No hay fotos familiares de Navidad. Se conservaron esos álbumes, reliquias de una vida que no era la mía. En septiembre Patricia me hizo una pregunta durante la revisión trimestral: sus finanzas son sólidas, su cartera está creciendo, no tiene deudas y sus ahorros son saludables. ¿Cuál es el próximo objetivo? Le confesé que no lo sabía. Había pasado tanto tiempo en modo supervivencia que olvidé cómo soñar. Así que aprende, dijo así de simple. Ahora tienes libertad. Úselo. Octubre trajo sueños en forma de acciones. Un nuevo pasaporte, clases de cocina, un terapeuta especializado en traumas familiares. Incluso compré un teclado. Recordé que hace años quería aprender a tocar el piano, antes de que mi vida se convirtiera en una lista de necesidades de otras personas. Noviembre estaba en silencio. Nada de manipulaciones disfrazadas de planificación partidaria, nada de culpa por tradiciones abandonadas. Solo yo. Decidir si aceptar la invitación de Priya a Friendsgiving o reservar una entrada a algún lugar soleado. Elegí la cena. Tomé una tarta de manzana, la receta de mi abuela, rescatada. Un pedazo del pasado que vale la pena conservar. Y entonces llegó la Nochebuena. Un año después. La nieve volvía a caer, pero esta vez yo la miraba desde mi sillón, envuelta en una manta que compré solo porque era suave. El móvil silencioso sobre la mesa, no por bloqueos, sino por la paz. La única notificación fue de la ONG, confirmando mi turno de voluntario al día siguiente. Por un momento mi dedo se cernió sobre el contacto de mi madre, todavía archivado. Recordé la grabación. Una cuenta bancaria con dirección. La mejor Navidad que hemos tenido en años. No lo necesitamos. Me dijeron sin palabras quién era yo para ellos. Lo más amable que pudo hacer por todos nosotros fue creer. El apartamento olía a canela, procedente de la vela encendida sobre la mesa. Me compré rosas porque ahora podía hacerlo. Mañana serviré la cena de Navidad a quien la necesite. Rodeado de voluntarios que se convirtieron en amigos, no familiares, sino algo más ligero, vínculos elegidos, no heredados. El pastel que había en el mostrador era para el refugio, de manzana, como siempre. Pero esta vez la receta fue mía. No hay fantasmas en la masa. Sin obligación de llenado. Solo fruta, azúcar y la certeza de que algunas cosas valen la pena tomar, incluso cuando lo dejamos todo atrás. El celular vibró. Un número desconocido. Por un segundo su pecho se apretó, los viejos reflejos mueren lentamente. Pero era solo el chico del café de la semana pasada, deseándote felices fiestas. Sin segundas intenciones. Sin facturas ocultas. Respondí y serví un vino que no necesitaba entrar en el presupuesto de nadie. En la tele una película navideña que elegí. No es lo que Brady quería ver. Mi árbol sí. Compré uno, lo decoré con luces que colgué escuchando música que mi madre odiaría. Así era como se sentía la paz. No la ausencia de conflicto, sino la presencia de elección. Cada una de mis decisiones. Cada dólar mío para gastar o ahorrar. Cada relación mía para cultivar o liberar. ¿Eras feliz todos los días? A veces me sentí solo. Pero la soledad duele menos que ser utilizado. El vacío pesaba menos que el cansancio.
Y el silencio era más dulce que el ruido constante de las necesidades de otras personas que ahogaban las mías. El reloj dio la medianoche. Navidad oficialmente en algún lugar de Asgrove. Probablemente mi familia estaba junta, Robert y mi madre en la casa embargada, Brady lamiéndose las heridas de su compromiso roto, tal vez pensando en la hermana que desapareció de sus vidas como una suscripción cancelada. O tal vez ni siquiera pensaron en mí. Quizás ya había sido reemplazada por la próxima crisis que exigía atención. De cualquier manera, no importó. Dejé de ser la caja fuerte, la red de seguridad, la solución. Empecé a ser Sam. Solo Sam. Y por una vez, eso fue suficiente. La nieve siguió cayendo, cubriendo Chicago con un manto blanco de posibilidades. El mañana traería sus propios desafíos, sus propias decisiones. Pero esa noche, en el aniversario de la muerte de quien una vez fui, levanté mi copa por la mujer en la que me había convertido. «Feliz Navidad, Sam», le susurré a mi reflejo en la ventana. «Te salvaste a ti mismo». Y en la tranquilidad de mi hogar, en la vida que construí sobre las cenizas de lo que me fue impuesto, ese era el único regalo que necesitaba. La cuenta bancaria con dirección fue cerrada para siempre. La mujer restante fue impagable.